Bueno, en este video vamos a realizar un ejercicio sobre función de probabilidad. El ejercicio dice lo siguiente: en una urna hay 10 bolas iguales y enumeradas del 0 al 9. 3 de ellas son blancas y 7 son negras. Se extraen 4 bolas aleatoriamente y se considera la variable aleatoria x igual al número de bolas negras extraídas. Se pide en la parte A hallar la función de probabilidad de la variable aleatoria x y en la parte B calcular la probabilidad del suceso S. En la extracción se obtienen más bolas negras que blancas. Bueno, vamos a representar primero la situación. Tenemos una urna, ¿sí? Y en esa urna hay 3 bolas blancas y 7 negras, ¿sí? Todas las bolas están numeradas del 0 al 9. Entonces vamos a suponer que las bolas blancas están numeradas con los números del 0 al 2. Y vamos a suponer que las negras están numeradas con los números del 3 al 9. Como nosotros vamos a sacar 4 bolas aleatoriamente, fíjense que hay 3 bolas blancas. Entonces, como nosotros sacamos 4, evidentemente una sí o sí va a ser de color negro. Entonces, como nuestra variable aleatoria está contando el número de bolas negras extraídas, puede pasar que salga una negra, o que salgan 2 en las 4 extracciones, o que salgan 3, o que salgan las 4 negras, ¿sí? Pues son 7 negras, entonces puede pasar que salga una, que salgan 2, que salgan 3 o que salgan 4. Por lo tanto, los elementos del recorrido, ¿sí? De R de X van a ser 1, 2, 3 y 4. Fíjense que esta variable aleatoria es una variable aleatoria discreta porque el recorrido, si miramos acá, el recorrido es un conjunto finito, es decir, yo puedo enumerar los elementos, puedo contar los elementos que forman el recorrido, ¿sí? Entonces, como es un conjunto finito, tiene una cantidad finita de elementos, entonces la variable aleatoria es una variable aleatoria discreta y por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es hallar la función de probabilidad, ¿sí? Para eso, bueno, armamos esta tabla, ¿sí? X sub y son los elementos del recorrido, en este caso 1, 2, 3 y 4. Y lo que vamos a hacer es empezar a calcular sus respectivas probabilidades, ¿sí? Primero, lo que vamos a hacer es pensar los casos posibles, es decir, vamos a pensar cuál va a ser el denominador de cada una de estas fracciones. Para pensar los casos posibles, fíjense, yo acá puse una posible muestra, o sea, puede ocurrir que salga una bola blanca que tiene el número 0, una bola negra que tiene el número 4, una bola negra que tiene el número 9 y una bola blanca que tiene el número 2, ¿sí? Fíjense que si yo cambiara el orden, supongamos que pongo primero, saco primero en vez de la bola blanca con el número 0, saco primero la bola negra con el número 4, es decir, si yo cambio el orden, la muestra va a seguir siendo la misma porque yo saqué las mismas bolas, ¿sí? Saqué las mismas bolas de la urna. Entonces, como la muestra, si yo permuto los elementos como la muestra sigue siendo la misma, ¿sí? No importa el orden, no importa el orden. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear una combinación, ¿sí? Para los casos posibles. Fíjense, tenemos, entonces, va a ser una combinación de 10, pues son 10 bolas en total la que hay en la urna, ¿sí? Que yo voy a elegir, voy a tomar 4, ¿sí? O sea, de las 10 elijo 4. Entonces, bueno, utilizando la definición, digamos, de combinatoria, de las combinaciones, esto sería 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial por 4 factorial. Este 10 factorial yo lo puedo expresar así, lo puedo expresar como 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Todo esto sobre, bueno, 10 menos 4 da 6 factorial y 4 factorial es 24, o sea que quedaría 6 factorial por 24. Fíjense que acá yo puedo tachar el 6 con el 6, ¿sí? Y si hacemos toda esta cuenta con la calculadora, van a ver que el resultado les va a dar 210. Entonces, quiere decir que los casos posibles van a ser, hay 210 posibilidades, ¿sí? Ya tendríamos lo que sería, este va a ser el denominador de nuestras fracciones. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a pensar los casos favorables, ¿sí? Para eso vamos a empezar a calcular las probabilidades, ¿sí? En este caso vamos a empezar a calcular primero cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a contar los casos
en donde sale solamente, en las extracciones, sale solamente una bola negra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una posible muestra, ¿sí? Fíjense que hay una sola negra y el resto son todas bolas blancas, ¿sí? Entonces, como dije antes, acá, si yo cambio el orden, cambiara el orden de las bolas, o sea, si yo saco primero, en vez de sacar una blanca, saco primero la negra, fíjense que en realidad si yo altero, cambio el orden solamente de los elementos, la muestra sigue siendo la misma, yo sigo sacando las mismas bolas, entonces no importa el orden, ¿sí? Acá no importa el orden, por lo tanto se va a tratar de una combinación. Ahora, cómo vamos a armar esto? Bueno, va a ser una combinación. Son 7 negras en total y yo voy a elegir una, ¿sí? Voy a elegir una. Y esto sería por. Y ahora, de las 3 blancas, tomo las 3. Entonces quedaría una combinación de 7 tomados de A1 por una combinación de 3 tomados de A3. Lo que vamos a hacer es, en lugar de usar la definición de combinatoria, también usar las propiedades. Hay una propiedad que dice que en este caso, si yo tengo la combinación de n tomados de A1, eso me da n. Entonces, combinaciones de 7 tomados de A1, eso va a dar 7. Y las combinaciones de 3 tomados de A3 va a dar 1. Entonces quedaría 7 por 1, 7. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1 va a ser casos posibles, nos acaba de dar 7. Perdón, casos favorables, nos acaba de dar 7. Casos posibles, los casos posibles son 210, ya lo habíamos calculado antes. Entonces, podemos simplificar esta fracción dividiendo por 7 arriba y abajo, o sea, dividiendo por 7 al numerador y al denominador, y nos quedaría la fracción 1 sobre 30. ¿Sí? Y esa sería la primera probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que x tome el valor 1. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que x tome el valor 2, es decir, de que salgan dos bolas negras y bueno, en este caso por descarte van a quedar dos bolas blancas. Entonces, el planteo va a ser el siguiente, va a ser una combinación de las 7 negras, vamos a tomar 2, por una combinación de las 3 blancas, también vamos a tomar 2. Bueno, si hacemos las cuentas, si hacemos las cuentas, hacemos la cuenta de la combinación, de las combinaciones, nos va a quedar que combinación de 7 tomados de A2, eso da 21, y la combinación de 3 tomados de A2 va a dar 3. Entonces 21 por 3 da 63, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2 va a ser casos favorables 63 sobre casos posibles 210. Simplificando esta fracción, que podemos dividir arriba y abajo por 7, me va a dar la fracción 9 sobre 30. ¿Sí? Que es una fracción que se puede seguir simplificando, pero yo la voy a dejar así porque las voy a dejar a todas con denominador 30. Entonces, fíjense que acá lo puse, la probabilidad de que x tome el valor 2 sería 9 sobre 30. Bueno, de la misma forma ahora vamos a calcular la probabilidad de que x tome el valor 3, lo cual implica que tenemos que contar los casos en donde salen, en la extracción salen 3 bolas negras, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tomar de las 7, vamos a tomar 3 y va a ser una combinación de las 3 blancas, vamos a elegir una. Bueno, haciendo las cuentas, quedaría 35 por 3 y esto da 105. ¿Sí? O sea que la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 3 sería 105 sobre 210. Y esta fracción, de vuelta, dividiendo por 7 tanto al numerador como al denominador, nos quedaría la fracción 15 sobre 30. Y por último vamos a calcular la probabilidad de que x tome el valor 4, lo cual significa que en la extracción salen todas bolas negras, ¿sí? No hay ninguna blanca, entonces sería una combinación de las 7 negras tomamos 4 y de las 3 blancas no tomamos ninguna, entonces sería una combinación de 3 tomados de a 0. Bueno, haciendo las cuentas nos quedaría que esto queda 35 por 1, que da 35. Quiere decir que la probabilidad de que x tome el valor 4 sería 35 sobre 210, que simplificado, o sea, si simplificamos la fracción, pues bueno, como hicimos antes, podemos dividir por 7 también arriba y abajo, quedaría la fracción 5 sobre 30. Una vez que ya calculamos todas las probabilidades, ya podemos hacer lo que es el gráfico, ¿sí? Para hacer el gráfico vamos a, bueno, a marcar sobre el eje X, ¿sí?
ponemos los elementos del recorrido, en este caso eran 1, 2, 3 y 4, y sobre el eje Y vamos a ir marcando todas las probabilidades, ¿sí? Vamos a colocar todas las probabilidades. Entonces, si miramos acá, de acuerdo a los datos que tenemos acá, lo voy a recuadrar. Fíjense que acá tenemos todas las probabilidades, acá en este recuadro están todas las probabilidades calculadas. Entonces, la probabilidad de que x tome el valor 1 nos dio 1 sobre 30. Entonces, lo que vamos a marcar es de manera aproximada, ¿sí? Hacemos una línea vertical y acá estaría representada, ¿sí?, la primera parte. Ahora, cuando x toma el valor 2 nos dio 9 sobre 30. Entonces, marcamos de manera aproximada, más o menos quedaría por acá, y ahí estaría representada esta parte. Si x toma el valor 3 nos dio 15 sobre 30, o sea, hacemos una línea vertical hasta el 15 sobre 30, y si la x vale toma el valor 4 nos dio 5 sobre 30, o sea que llegaría justo a esta altura, ¿sí? Y bueno, con esto ya estaría graficada la función de probabilidad y ya tendríamos el punto A. Vamos a pasar al punto B. En el punto B nos daba un suceso S que dice que en la extracción se obtienen más bolas negras que blancas, ¿sí? Y nos pide calcular la probabilidad de S, o sea, la probabilidad de este suceso, ¿sí? Entonces, recordemos que nuestra variable aleatoria, ¿sí?, nuestra variable aleatoria cuenta el número de bolas negras extraídas, ¿sí? Entonces, como yo quiero calcular la probabilidad de que en la extracción se obtengan más bolas negras que blancas, y quiere decir que tienen que salir por lo menos 3 bolas negras como mínimo, ¿sí? O sea que puede ser que salgan 3 o que salgan 4, ¿sí? O que salgan 4 bolas negras. Entonces la probabilidad que vamos a calcular es la probabilidad de que la variable aleatoria x, ¿sí?, sea mayor o igual que 3. Es decir, que salgan o 3 bolas negras o que salgan las 4 bolas negras, ¿sí? De esa manera se estaría cumpliendo la condición. Entonces, lo que hay que calcular es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 3 más la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 4, que son probabilidades que ya calculamos anteriormente porque lo tenemos acá. Lo tenemos acá. La probabilidad de que x tome el valor 3 es 15 sobre 30 y la probabilidad de que x tome el valor 4 es 5 sobre 30. Por lo tanto, esto se reduce a calcular esta suma de fracciones, ¿sí? Como las fracciones tienen el mismo denominador, vamos a sumar sus numeradores. 15 más 5 nos da 20, o sea que quedaría la fracción 20 sobre 30. Podemos simplificar a esta fracción dividiendo por 10, tanto al numerador como al denominador. Entonces nos quedaría la fracción 2 tercios. Y bueno, si uno quiere puede dejar expresado esto como número decimal. Si hacemos la división 2 sobre 3 nos va a dar 0,6 periódicos, ¿sí? Así que la probabilidad de que en la extracción se obtengan más bolas negras que blancas es 0,6 periódico.